Gloria a Dios. Ah, hicieron rápido hoy. Siempre tardan un montón en saludarse, pero hoy la verdad que se portaron de 10.000 puntos. Que el Señor los bendiga mucho, hermanos. Vamos a hablar un poquito de lo que veníamos haciendo hace unos domingos largos atrás. Yo no sé aquel que se acuerda cuando hablábamos de los dos pactos, las diferencias que hay en los dos pactos, y cómo nosotros hoy en día vivimos en el nuevo pacto, que es el Nuevo Testamento, y que no podemos vivir bajo la ley, vivir bajo lo que era el Antiguo Testamento. Así que voy a graficar algo, le voy a pedir que me preste atención. Si los chicos se portan mal, los saco a la calle y está el hombre del carro que se los lleva. Si se portan bien, hay sorpresa para después del culto. Así que, bueno, hermanos, mire, vamos a entender una cosa. Yo le voy a graficar esto y usted entienda por esto la línea de tiempo de Dios, de cómo Dios trata con el hombre. ¿Sí? Cuando usted va a estudiar la palabra de Dios o se compra alguna Biblia de estudio, lo va a encontrar este gráfico y va a ver cómo Dios va trabajando con el hombre. Lo va a encontrar como dispensaciones, ¿sí? en la palabra de Dios. La primera dispensación es la de la inocencia, que es en el jardín del Edén, donde Dios crea a Adán y Eva y son seres inocentes, no conocen el pecado. Luego aparece otra dispensación donde ya el hombre es consciente. Luego aparece otra dispensación donde ya está el gobierno humano, no es gran hermano, es gobierno humano. Luego está la dispensación de la promesa, donde aparece Abraham. Luego aparece lo que conocemos todo, que es la ley. Ahora lo vamos a leer un poquito más. Luego aparece la gracia, que es el tiempo donde estamos viviendo nosotros. Luego hay un breve tiempo, que es el de la gran tribulación. Luego está el reino milenial, y ya no me entra tanto en el gráfico. Luego de esto viene el juicio a las naciones, viene el juicio, y luego ya pasamos acá a la eternidad con el Señor. Este es el plan de Dios y los distintos tratos de me faltó conciencia. Entonces, Dios es exactamente el mismo, pero el trato con el hombre en cada dispensación fue siendo distinto. En la inocencia habló de una manera con Adán y Eva. En la conciencia, cuando el hombre ya es consciente del pecado. Luego vino el gobierno humano, que usted lo va a conocer bien como la Torre de Babel. Y acá aparece Abraham. A Abraham se le dan las promesas. Y luego que a Abraham se le dan las promesas, aparece Moisés. Moisés. Y a Moisés se le entrega la ley. ¿Se acuerda que la ley se dividía en 3 secciones, que estaban los mandamientos? ¿Recuerdan todo eso que fuimos estudiando? Así lo hacemos un poquito más rápido. Y aparece Moisés. Y acá aparece un punto, luego pasa todo ese tiempo de Israel en Egipto, y acá aparece un punto, vamos a hacer la cruz, donde viene Cristo, y empieza el tiempo de la gracia una vez que Cristo resucita. Por eso cuando vemos los evangelios y leemos los evangelios todavía se mueven bajo la ley, están escritos bajo la ley. Algunos dicen, pero es del Nuevo Testamento, está en Juan, es del Nuevo Testamento, está en Marcos. No, el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, empieza luego de la resurrección de Cristo, en sí en el nacimiento de la iglesia en Pentecostés. Y ahí empieza el tiempo de la gracia. Y el tiempo de la gracia va a terminar cuando la iglesia se vaya con Cristo. Y este tiempo de la gran tribulación termina cuando Cristo viene en la segunda venida. Y ahí arranca el reino milenial. Entonces, para nosotros poder leer la Biblia, leer la palabra, poder enseñar algo, tenemos que tener bien en claro. Yo no sé si recuerda cuando el pastor Marcelo hablaba y decía sobre estas cosas. No es lo mismo leer a David, que está acá, que leer a Pedro, porque David tenía una interpretación, una dispensación, un trato con Dios, el cual nosotros no lo tenemos. Entonces, no es lo mismo leer a David, no es lo mismo leer a Abraham que leer a Pablo, que está en el tiempo de la gracia. Entonces, como sabemos, dentro de esta ley había diferentes estatutos, preceptos,
mandamientos. ¿Se acuerda todas esas cosas? Dígame si se acuerda o no se acuerda, porque si no, vamos a estar mejor. ¿Se acuerda, no? Ya, pero no viniste, por eso no te acuerdas. Claro, qué piola, si no viniste. Entonces, hay distintos mandamientos, estatutos, ritos, rituales, que son exclusivos de la ley. No son de la gracia, son de la ley, o sea, el tiempo de Moisés hasta la resurrección de Cristo. Son exclusivos de la ley, no lo podemos mezclar. Cuando empieza el tiempo de la ley, Dios le dice a Moisés algo. Hay una rebelión que se llama la rebelión de Coré. Usted sabe que en realidad todas las tribus, los primogénitos, tenían que haber sido los sacerdotes del Señor, de todas las tribus. Pero como todas las tribus se vendieron, pero hubo una que no, en esa rebelión de Coré, que fue la tribu de Leví, Dios le dice a Moisés que separe a los levitas, y los levitas iban a ser los únicos que iban a ministrar las cosas de Dios. Y a ellos se les dice a los levitas, no van a tener parte ni heredad en la tierra prometida. Esto es, Dios va a sacar a Israel, les va a dar la tierra de Canaán, va a dividir la tierra, tipo como en provincias, pero los levitas no iban a tener heredad, no iban a tener tierra, no iban a tener dónde vivir. Entonces Dios idea algo dentro de la ley para poder ayudar a los levitas, aquellos que ministraban las cosas de Dios. Ellos vivían en el templo, en Jerusalén, entonces toda la gente tuvo su tierra. Algunos fueron, para que ustedes tengan una idea, a Buenos Aires, otros Jujuy, a Tierra del Fuego. Todas las tribus dividió Dios, pero a la única que no le dio parte ni heredad es a la tribu de Leví. Ellos no tenían tierra, ellos no tenían dónde cultivar, dónde trabajar, no tenían, pero Dios le dio el privilegio a la tribu de Leví de ministrar las cosas de Dios. Eran los únicos que se conectaban con Dios. El pueblo no se podía conectar con Dios. Recuerda que en cada fiesta tenían que viajar ¿a dónde? Mira, no se acuerda de nada, pero de la Biblia sí, así que gloria a Dios, eso es lo bueno. Después no se acuerda de nada, pero de la Biblia sí, así que gloria a Dios, tenían que viajar a Jerusalén. Había un camino de 13, 14 días, porque era el único lugar, Jerusalén, donde estaba el templo y el único lugar donde la gente se podía encontrar con Dios. Hoy no sucede eso, hoy nos podemos encontrar nosotros en cualquier lado, pero bajo la ley, en el único lugar que se podían juntar era en el templo. Y en el templo estaban los levitas. Entonces, toda la gente tenía que viajar hacia ahí, tenía que ir hasta ese lugar. Así lo había determinado Dios en la ley de Moisés. Y un israelita sabía que la única manera que había de mantener el templo era mediante sus ofrendas. Esa era la única manera, ellos lo sabían, ellos lo tenían bien en claro. ¿Por qué? Porque Dios le dio una ley, Dios se los dijo, Dios le dijo cómo iban a mantener el templo de Dios a través de ofrendas que habían sido voluntarias. Mire, ustedes cuando, por ejemplo, vieron que ahora pusieron como cámaras en las paradas y demás, uno dice, qué bueno, che, qué lindo el gobierno, cómo puso cámaras para... ¿Usted sabe de dónde sale ese dinero? De los impuestos. O sea, uno le agradece al gobierno, no por hablar mal de cualquier gobierno, no el que está presente, pero uno cuando ve las cosas, che, qué bueno, y bueno, pero te aumentaron la luz, te aumentaron el gas, te aumentaron el agua, ahora te tienes que anotar porque va a salir de tus impuestos. Todo lo que vemos va a salir de los impuestos. Hay muchos puestos que salen de nuestros impuestos. Cuando usted ve que dicen, compramos 50.000 unidades de Toyota Hilux para la policía, ¿de dónde salió eso? De los impuestos. De ahí es donde sale. Entonces ellos también, para la mantención del templo, usted cuando ve que asfaltan las calles, ¿no? Hay gente que está tan contenta, y gloria a Dios que asfaltaron las calles, pero ¿de dónde salió? ¿Quién lo pagó? Nosotros, con los impuestos. Así es como se maneja un país, así de esa manera. Todos esos códigos, de verdad, hermano, hay la gran mayoría de los países, la idea la sacaron de Israel. Fue uno de los primeros países que tuvo un código civil. Eran los países más civilizados porque Dios le había dado una ley. Y ellos, así de esa manera, Dios determinó que también tengan un impuesto. Ese impuesto se hacía una vez al año. ¿Alguien vio algún capítulo de Los Simpsons cuando Homero se
se olvida de pagar el impuesto de Estados Unidos, que sale corriendo, y si no llega, va a tener que pagar el triple, y va con lo último y arroja. Bueno, ¿por qué? Porque hay un impuesto, ellos pagan todo lo que gastaron en el año. Ese día pagan los impuestos de todo el año. Israel también pagaba un impuesto una vez al año. Esto es importante. ¿Cuántas veces? Una vez al año pagaba un impuesto. Es un impuesto, así como la luz, el gas y el teléfono. Recuerde que esto está en la ley, en el trato de Dios con Israel. El impuesto una vez al año, y luego Dios también les dijo que cada 3 años, recauden una décima parte de ese año, del último año, y también lo tenían que separar. O sea, eso estaba dentro de la constitución de Israel, porque yo quiero que entienda esto. O sea, estaba dentro de su constitución. Es como una ley dentro de nuestra constitución. Yo no decido si quiero pagar la luz, bueno, van a cortar. Yo no decido si quiero pagar, no pago el gas por fe, no pago la luz por fe. Lo pago porque es una obligación que yo tengo, es algo que consumo. Ellos consumían en el templo. ¿Por qué? Porque se iban a conectar con Dios, iban a adorar a Dios. Ellos querían que su templo sea hermoso. Por eso cuando a que le gusta ver y la historia de Israel y ve el templo, y todos se maravillaban. Sé que cuando estaba Salomón venían a ver todo hecho de oro, de las mejores maderas. ¿De dónde salió? Del pueblo. El pueblo era, porque el pueblo sabía, pero aparte también era un impuesto que Dios había puesto. ¿Y sabe cómo se llama ese impuesto? Exacto. No se levante, no se vaya a su casa. No corre. Así se llamaba ese impuesto. Ellos no lo hacían por fe. Usted paga la luz por... Bueno, algunos sí, ¿no? Depende de lo que vino. Señor, ayúdame a pagar la luz este mes. A mí también, a mí me vino el mes pasado que la tuve que pagar por fe. Pero uno no lo paga por fe, uno lo paga porque es una obligación. Es algo que ellos tenían la obligación dentro de la ley. Usted lo va a encontrar en Levíticos. En Levíticos va a encontrar todo el código de Israel, todo lo que tenían que hacer los israelitas. Usted sabe que un israelita pecaba y tenía que agarrar una ovejita, comprar la ovejita, llevarla hasta el templo. Una vez que llegaba hasta el templo tenía que pagar al de la migbe para que lo deje purificar. Una vez que pasaba por la purificación, tenía que pagar por esa oveja. Una vez que pagaba por esa oveja llegaba al altar y tenía que pagar la leña. Tenía que sacar el judío y pagar la leña. Una vez que pagaba la leña, tenía que pagar también el incienso. Y todo lo que se usaba para quemar, para sacrificar a ese animal, el judío tenía que pagarlo. O sea, había un lugar, que ahora vamos a llegar más adelante, donde estaban las ofrendas para los distintos tipos de sacrificios y lo que el templo necesitaba. Y ahí llegaba el levita, tenía que viajar y ir con todo ese dinero para poner ahí. Así que, hermano, ¿cómo se llama? Diezmo. ¿Y por qué quiero hablar de eso hoy? Usted sabe por qué quiero hablar, porque quiero que tenga conocimiento de esto. ¿Y qué es lo que significa? Usted tiene que tener como hijo de Dios, tiene que tener conocimiento de qué es esto. Y 2, para que de alguna manera el mensaje que damos hoy pueda correr y también otros hermanos puedan saber la verdad. Porque eso es lo importante, puedan conocer la verdad. De eso se trata venir a la iglesia, de que podamos conocer la verdad. Y la palabra nos dice que si conocemos la verdad y si el Hijo de Dios nos hace libre, si conocemos la verdad, seremos verdaderamente libres. Vamos ahí a Mateo 6. Vaya a Mateo 6. Vamos a entrar un poquito. Por eso le dije, quédese sentado, quédese tranquilo, que ¿dónde estamos viviendo nosotros? En la gracia. Ahora lo que vamos a ver es si el código civil, el código sacrificial que tenía Israel en este tiempo, también nosotros lo podemos mezclar en este tiempo. Si también lo podemos adoptar para hacerlo en este tiempo. Mateo 6 dice, versículo 2, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti. Para usted, ¿qué significa tocar trompeta? Si yo le digo, cuando dé limosna, alardear. ¿Qué más? Un aviso. Entonces iban a dar limosna y dice, no hagas tocar trompeta.
dice. Entonces Carlos dijo alardear, ¿qué más puede ser? Hacer bandera. Acá vengo con mi ofrenda, ¿no? Viene por ahí. Dice, como hacen los hipócritas en las sinagogas. Mati, poneme la foto. Y en las calles para ser alabados por los hombres, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Ahí donde está la mujer, así eran los cofres. ¿Ve que tiene forma de trompeta? O sea, por eso es que dicen no hagas tocar trompeta. ¿Qué es lo que pasaba, hermano, en ese tiempo? En ese tiempo había como esas 13 trompetas. A eso es lo que se refiere. Ahí donde está lo amarillito, bueno, eso de ahí que tiene forma así, donde hay un cofre de no ves nada. Oremos por la hermana o compre un par de anteojos. Lo que pasa es que tendría, a ver, apagar la luz un cachito, Mati, mira, apagar la luz, ahí está, ahora sí. Eso donde está la hermana, que va a ir a dejar ahí, que tiene forma de trompeta, ahí está Mati, porque ahora no veo nada yo. Bueno, era así, por eso dice no hagas tocar trompeta. ¿Por qué le dice no hagas tocar trompeta? Porque la gente iba ahí y dejaban los denarios, ¿sí? Pero ¿qué hacían? Cuando usted dejaba un denario, caía, hacía pring, pring, usted tocaba trompeta, como una campana. Entonces, ¿qué hacía la gente? Iba y cambiaba los denarios por las famosas blancas. Las blancas, o lo va a encontrar en una Biblia de estudio como leptones, valían absolutamente nada, hermano, que ahora vamos a ir a eso. Entonces venían con una bolsa, uno no sabía si eran denarios o eran blancas. Y esta gente, ¿qué hacía? Cambiaba el denario, le daban unas 100 blancas y hacían tocar. Entonces toda la gente decía, mirá, hermano, era para ganarse el favor de los demás. Y dice, mirá todo lo que está dando. Entonces Jesús dice, cuando tú des una limosna, cuando lleves algo, era para el templo esto, era para el templo del Señor. Cuando lleves algo, no hagas tocar trompeta, no tires, trae lo que tengas que traer, pero no hagas tocar trompetas, dice, en las calles para ser alabado por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y dice el versículo 3, mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna, ¿en dónde? En secreto, y esto es importante, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. O sea que ya nos está enseñando la palabra de Dios, cómo yo tengo que darle a Dios en lo secreto, o sea, en mi intimidad. A mí nadie me puede venir a decir ni cuánto, ni cómo, ni dónde. Es en la intimidad, es en lo secreto. Y vamos ahora a ver un ejemplo. Vaya ahí a Marcos 12, verso 41. Marcos 12, 41. Marcos 12, 41 dice, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, esa, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre, recuerde esto, ¿cómo era la viuda? Y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Esa era también, el cuadrante es la moneda romana más pequeña, de menor valor. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado de los que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Esa blanca, como le digo, se llama leptón, así es en hebreo, leptón era la moneda. Y era la moneda de menor valor que circulaba. Usted con un leptón, para que tenga una idea, un leptón, el otro día me dijeron por la letra, pero bueno, un leptón valía un 128 avos, calculo, ya no sé ni cuánto es, porque un cuarto, un medio, hasta un kilo llego, pero un 128 de denario. Eso es lo que valía. Y con 2 leptones, con 2 de estos, esa mujer se podía comprar un pan en esa época. Un pan. Era lo que tenía esa viuda. Había una ley rabínica que uno no podía ir a ese lugar y dejar menos de 2 leptones.
Por eso si iba, no podía ella dejar uno, dejó esos dos. Entonces esa mujer, lo único que tenía era para tener un pedazo de pan. Y Jesús aclara y dice, una viuda pobre, porque pudo haber sido una viuda y heredar una fortuna de alguien rico, pero Jesús hace una aclaración, dice una viuda pobre, y esa viuda pobre, dice, dio todo lo que tenía. Dígame si alguna vez aquellos que ya hace años que están dando vuelta por la iglesia, alguna vez no escuchó este pasaje para decir, hermano, hay que darle todo al Señor. Tenemos que darle absolutamente, porque esta viuda no tenía nada, pero esta viuda le dio todo. Hermano, estoy seguro que Dios bendijo a esa mujer porque le dio hasta lo último que tenía. El pasaje no me dice eso a mí. Jesús no me dice en ningún lado si esa mujer por dar todo, Dios la bendijo o no la bendijo. En el contexto yo tengo que ver qué es lo que Jesús quiere enseñar. ¿Qué es lo que Jesús le está mostrando a sus discípulos? Él dice, los ricos, yo quiero que usted se imagine esto, para poder entrar en ese contexto también. Usted se imagina esto, estamos reunidos acá todos y hay hermanos que son ricos por demás. Y vienen y echan de todo y la gente, mirá al hermano, cómo me gustaría ofrendar como es. Y pasa una mujer que sabemos que perdió al marido y que es pobre y que no tiene para comer. Y sabemos nosotros, o sea, que le queda para un pedazo de pan. Y está en medio de nosotros. Pero ¿qué es lo que miraba la gente? ¿Qué es lo que estaban mirando ellos? ¿Qué es lo que Jesús le quiere enseñar? Mirá cómo la gente nomás se fija en aquellos que traen un montón, en aquellos que traen un montón de dinero, pero ellos están echando de los que les sobra. Ni siquiera apartaron lo bueno para Dios. Usted tiene que entrar a la cultura de que a Dios se le daba lo mejor. Yo no podía llevar cualquier cosa. Yo tenía, si eran billetes, así valían lo mismo, pero le llevaba el mejor, el más lindo, no todo arrugado, metido, hecho un bolso. No, le llevaba el más lindo porque era para Dios. ¿Usted se imagina si va a comprar? ¿Okay? No sé por qué, de verdad, se lo digo, hermano, y con todo respeto, pero para aprender a darle a Dios siempre lo mejor. Yo he visto muchas veces, o sea, agarrar hasta un billete de 1000, de 500, no importa, un bolso así, lo dejamos ahí. Mire si usted va, por ejemplo, a comprar, y le dice el chino, ¿cuánto es? 150. Y cuando le va a dar el vuelto, agarra el de 50, se le hace un bollo y se lo tira. 200, 300, 400, 500, 1000. No digan si no se va a ofender. Y nosotros no somos seres perfectos. Mire si no va a quedar y dice, ¿qué este chino por qué me desprecia? ¿Qué está haciendo? Poneme bien los billetes, sí, pobre el chino, siempre agarran el chino, pero ¿a dónde vamos de costumbre? Entonces ellos ¿qué hacían? Le llevaban a Dios lo mejor. Usted no le podía llevar una oveja renga. Si es lo mismo, si la van a terminar prendiendo fuego, se va a consumir toda. ¿Cuál es la diferencia que se prenda fuego renga? Porque ellos tenían la cultura, el pensamiento que a Dios yo le entrego lo mejor. Así el billete valga lo mismo, yo le entrego lo mejor. Entonces, esa era la idea. Y estos ricos echaban de los que les sobraban. Ahora yo le quiero preguntar algo a usted. ¿Usted cree que este pasaje, porque lo quiero leer como termina, dice... Entonces llamando a sus discípulos les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. ¿Usted cree que Jesús le está enseñando a sus discípulos que hay que darlo todo? ¿Cree que esa es la enseñanza? Dígame, ¿sí o no? Si le pregunto por qué, vamos a tirar un montón de cosas, ¿no? Pero ¿usted cree que lo que Jesús está diciendo, a Dios le tenés que dar todo? Porque cuando vos le das todo, Dios te va a bendecir. Yo, hermano, sigo leyendo y no encuentro un lugar donde Jesús le haya dicho que esa mujer fue bendecida. Pero vamos a leer, y como yo le digo, para entender todo lo que está en la ley, todo lo que existe en la ley, todo lo que es de Génesis a Malaquías, yo tengo que entender cómo pensaban ellos, cómo miraban ellos, cómo creían ellos. Vamos a ir y quédese con la imagen de la viuda. Quiero que se quede con la imagen de la viuda pobre. Y vamos a Deuteronomio 14, 22. Quédese con esa imagen y vamos ahí. Deuteronomio 14, 22. Dice, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. ¿Cada cuánto? Entonces, ¿cada cuánto tenían que los judíos tenían que separarlo? Cada año. ¿Cada quincena, cada mes o cada año? Cada año. Versículo 23. Y comerás
delante de Jehová tu Dios, en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus granos. Escuche, ¿para qué era? Para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. ¿Para qué tenía que separarlo? Para aprender a temer a Jehová tu Dios. Él nos dice, cuando hagas esto, Dios te lo multiplica. Yo quiero que entienda esto, que es algo que la iglesia fue metiendo. ¿Y sabe por qué, hermano, quiero hablar de esto hoy? ¿Sabe que hay gente que no quiere venir a la iglesia porque sabe que lo van a recibir con los abrazos y que al mes le van a decir, bueno, sí, mucho abrazo, mucho beso, pero, hermano, acá es como una cuota, no te creas que te va a venir todo así. ¿Y sabe que hay gente afuera que se pierde y que no viene porque tiene miedo de que le van a decir, ahora me van a robar? ¿Sabe que de verdad? Entonces es necesario que nosotros sepamos la verdad para que podamos contarle a la gente, para que podamos decirle, hermano, hay un sacrificio que Cristo hizo que nada tiene que ver con esto y nada tiene que ver con nosotros. Era un trato, estos son tratos de Dios, era un trato para Israel en ese tiempo que se terminó con la muerte y resurrección de Cristo. Entonces era para aprender a temer a Jehová tu Dios. Ese era para los judíos, para que ellos separen algo y dependan de Dios. Y escuche, dice, y si el camino fuere tan largo que no puedes llevarlo, ellos tenían que presentarlo en Jerusalén, por estar lejos de ti, el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere. Entonces los venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere. Entonces, si, claro, usted no podía llevar todas esas cosas hasta Jerusalén, usted tenía que venderla, agarraba ese dinero, llegaba a Jerusalén y tenía que volver a comprarlo. ¿Por qué le digo esto? Porque alguno le va a decir, yo a mucha gente le dije, bueno, hermano, entonces trae fideo, arroz. Si no le pedía dinero a Dios. No, pero porque no existía la plata en ese tiempo. Sí que existía la plata, sí que existía el dinero. Dios no pedía el dinero a la gente. Dios le pudo haber dicho, traigan el dinero. El dinero era parte de las ofrendas para poder mantener el templo, las ofrendas voluntarias de la gente cuando lleva un sacrificio. Pero esto era para que puedan comer. Entonces, bueno, usted quiere hacerlo, traiga para comer. No, pero hoy es la plata, porque en ese tiempo no había plata. ¿Qué no había plata? Acá Deuteronomio 14, 24 y 25 me dice que sí, que había dinero. Y usted llegaba con ese dinero, compraba y ahí ofrecía ese diezmo. Y miren, y dice, y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. O sea que lo separaba, ¿para quién? Para mí y para mi familia. O sea, yo tenía que separar eso. Llegaba a Jerusalén con mi familia, sacrificábamos eso, hermano, porque algunos tal vez hasta no saben, y esto es más profundo, no saben disfrutar ni siquiera de su dinero, porque viven pagando tantas cosas y no lo pueden disfrutar una salida con la familia. Es decir, vamos a comer algo hoy. Entonces yo decía, paren, no sean tan así, separen algo y vengan a este lugar y coman, y te alegrarás tú y tu familia. Pero esto me lo separás, me lo dedicás a mí. Y comían para él y su familia. Y escuche, versículo 27. Y no desampararás al levita, el del templo, no separarás al levita que habitar en tus poblaciones, porque no tiene ni parte ni heredad contigo. A él no le dieron lugar, al levita. Entonces dice, cuando separes eso y vayas con tu familia y comas, no te olvides de los levitas, no te olvides de ellos, no los desampares. Versículo 28, y al fin de cada 3 años, al fin de cada 3 años, sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año, o sea, del tercero, ¿sí? Sacarás todo el producto de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Escuche el versículo 29. O sea, que lo disfrutaba con mi familia y yo no me tenía que olvidar del levita, que Dios no le había dado tierra, no le había dado parte ni heredad. Y al final de cada 3 años tenía que juntar el de esos 3 años, escuche,
Dice, y vendrá el levita, otra vez, y vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo. El extranjero, el de este de acá, el de 3 años. El extranjero. El huérfano. El huérfano. Aquellos que habían perdido a su papá, que no tienen familia. Y las viudas. El extranjero, el huérfano y la viuda que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Entonces, ¿qué nos dice la Biblia? Una vez al año, ellos tenían que separarlo, tenían que ir con su familia y no se tenían que olvidar del levita. Eso iba al templo y los sacerdotes le diezmaban también a los levitas. Voy a hacer un paréntesis acá. Los sacerdotes no eran los mismos que los levitas. Entonces, estaban los sacerdotes, recibían eso, ese 10% se lo daban a los levitas. ¿Usted sabe qué pasó en Malaquías 3? ¿A cuántos los torturaron con Malaquías 3? ¿Robará el hombre a Dios? ¿En qué te hemos robado, Señor? La palabra no es robar, es defraudar. Cuando usted lo busca, es defraudar. Entonces le preguntan, ¿qué te defraudamos? Le dicen vuestros diezmos y ofrendas. Porque ¿qué pasaba? El sacerdote que tenía que darle ese 10% a los levitas, que eran los que trabajaban con él en el templo, se quedaban con esos alimentos. El levita no comía, el hijo del levita no comía, la mujer del levita no comía, y los levitas empezaron a desaparecer del templo. Ahora no había adoración en la casa de Dios porque los sacerdotes se quedaban con esa 10ª parte que era para los levitas. Dios se enoja y le dice, ¿robará el hombre a Dios? ¿En qué te hemos robado? El problema no era con el pueblo, el problema era con los sacerdotes que estaban administrando mal lo que tenían que administrar bien. Pero el pueblo era un impuesto, no podía elegir, lo tenía que dar. Yo no puedo elegir pagar o no la luz. Y a nosotros nos hacen creer siempre que el problema era del pueblo. Entonces, malditos sois la nación toda porque me habéis robado. Claro, porque la bendición descendía por la barba de Aarón. O sea, la bendición, si Dios maldecía al sacerdocio, el templo y lo demás, toda la nación era maldita. Entonces muchas veces se nos dijo a nosotros que si yo no daba, era maldito. Ahora, quiero que sepa que Dios se los dijo acá. Ahí, acá. Cuando usted lee acá, ya no estamos en maldición. Dice Pablo en Efesios, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Acá no hay maldición. Entonces, ¿qué hacen? Mezclamos las cosas para tener un beneficio. ¿Pero qué le dije que se acuerde de esa mujer? La viuda. ¿Cómo era la viuda? Pobre era la viuda. ¿Quién se tenía que encargar de la viuda? La ley de Moisés. La ley de Moisés exhortaba a los judíos a compartir sus recursos con los que menos tenían, con la gente pobre. O sea, eso decía la ley de Moisés, eso es lo que terminamos de leer nosotros acá, con las viudas, los huérfanos, los levitas, con todos los pobres en general. Entonces Jesús les hace ver lo que está sucediendo en su pueblo. Le está diciendo, miren lo que está pasando. Miren la gente así como traen tanto, pero esta viuda pobre, no podía haber una viuda pobre, hermano, en el pueblo de Dios. Porque con todo lo que llevaban y lo que traían, tenían que ocuparse de esa mujer. A nosotros nos dijo, no, Dios las bendijo porque dio todo a esa mujer. Jesús les está mostrando otra cosa, porque los líderes de Israel tenían la responsabilidad de hacer justicia a los más vulnerables, a los que menos tenían. Era una ley, no era si yo siento ayudar al hermano o no siento ayudar al hermano. Era una ley. Si había un huérfano, había que ayudarlo. Si había una viuda pobre, se quedó sin su marido. ¿Y qué pasa? Esto es como los aportes que hacemos nosotros. Usted va a trabajar en blanco y hace aporte jubilatorio para que el día que no trabaje, ahí tiene su cajita que fue durante años. Esta gente cuando llevaba su ofrenda al templo, cuando llevaba y hacían sonar las trompetas, lo que estaba haciendo ese hombre ofrendaba porque sabía que si se moría, esa gente se iba a encargar de su esposo y de su familia. Por eso lo hacían, por eso llevaban, era un sistema, un código que Dios le dio. Pero les muestra a Dios esto y le dice, hay una viuda pobre. Usted sabe que los ricos en ese tiempo, la gente que tenía grandes campos, vaya a Levíticos 19:9.
Levíticos 19:9. Usted va a ver cómo siempre Dios se interesó. Y todo lo que Dios hizo, lo hizo porque sabía que había haber gente pobre. Había haber gente que tal vez sus padres tuvieron un accidente y esos chicos quedaron sin familia. Y alguien se tenía que hacer cargo. ¿Cómo podemos pasar nosotros por lado? Vemos en nuestra iglesia y alguien que tenga necesidad y yo esté mirando para otro lado. Mire, Levíticos 19:9 dice: cuando ciegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada. Y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Jehová, vuestro Dios. Ese es como el sello de Dios. O sea, ¿qué le dice? Dios te dio la bendición de ser rico, de tener grandes campos. El día que vayas a cosechar, no podés cosechar toda la tierra. Tenés que dejar un pedazo. ¿Se acuerda de Ruth? Que a Ruth le pasa lo mismo. Tenés que dejar un pedazo para el extranjero, para el que es pobre, y que ese pueda ir y pueda recoger de ahí. ¿Se acuerda que un día los discípulos también están espigando en un día de reposo? Porque era el lugar donde ellos podían ir, no es que estaban afanando del campo. Era parte de la ley. El que no tenía podía ir al campo de aquel que tenía, y ese tenía que dejar una parte. Siempre Dios trató de que su pueblo se despoje de todas estas cosas. Pero yo quiero que entienda cuál es el espíritu. Porque esta semana alguien me preguntó y me dijo, sí, yo le dije que en nuestra iglesia no se levantan diezmo, pero está mal, porque le estás robando la bendición a la gente. Y eso es algo que está ya encarnado dentro de la iglesia. Y hermano, de verdad, a mí lo que más celo me da es que hay gente que no quiere venir, hay gente que no quiere llegar a Dios porque piensa que en la iglesia le van a robar la plata, que en la iglesia lo van a despeluchar, ahí te van a afanar, no te metas. Fíjate que el pastor termina con una 4x4, acordate lo que te digo. Usted diga amén, pero bueno, por mi trabajo quiero terminar con una 4x4. Pero pasa eso, gente no quiere llegar, gente tiene miedo de venir. ¿Por qué? Porque, hermano, desde el año 1970 que arrancó la doctrina de la prosperidad, claro, y enganchamos la Biblia para cualquier cosa. Entonces ponemos de ejemplo a esta mujer que dio las 2 blancas, que dio todo. Usted dé todo, hermano, para el Señor y el Señor lo va a bendecir. Y Jesús le estaba mostrando a la gente otra cosa. Por eso le pregunté antes, ¿qué estaba diciendo el Señor? ¿Nos estaba exhortando a nosotros a que también tenemos que darlo todo como esa mujer? ¿Ese era el contexto de lo que Jesús les estaba enseñando? ¿O Jesús tal vez estaba criticando a los líderes de ese tiempo que estaban haciendo mal las cosas? Al sistema religioso corrupto que hacía que pobre, una mujer viuda que estaba en la ley, que había que ayudarla, nadie la había ayudado. Y era víctima esta mujer, en realidad es una víctima de ese sistema religioso. ¿Por qué? Porque hay hermanos dentro de las congregaciones que no tienen ni dónde dormir, pero ¿saben qué le dicen? ¿Sabe? Eso es porque no das, eso es porque no diste. Y pobre se siente mal, pero nadie lo ayuda. Nadie va a decir, hermano, ¿qué necesitas? Hermano, ¿tienen para comer tus hijos? Porque ese es el espíritu. No es solo, no, hermano, bueno, no, yo no presento mi diezmo porque eso no es parte de la ley. ¿Pero qué estás haciendo también? Porque el espíritu de esto era que la gente que no tenía recursos, poder ayudarlos. Para eso lo hizo Dios. En ningún momento Dios lo hizo para multiplicarte, para bendecirte. Vos sabés que vas a dar y Dios te va a bendecir y te va a dar y te va a dar. Jesús no dijo eso. Jesús no dijo eso, sino que Jesús está exhortando a la gente a que cumplan con sus obligaciones para los más necesitados. Eso es lo que le muestra ahí. Ese es el panorama que Jesús le muestra ahí a la gente. Mirá cómo los ricos, imagínense lo que le dije al principio, hermano. Qué feo quedaría para los ojos de Dios que haya alguien entre nosotros y acá que no tenga ni para comer en la casa. Que no tenga ni para comer, pero otros estén mofando. Mirá todo lo que yo dejo. Mirá lo que traigo, pastor, mirá mi siempre, mirá lo otro. ¿Usted cree que Dios puede bendecir eso y ve que hay gente que necesita algo? Eso es lo que estaba sucediendo ahí en ese momento. La gente, los ricos venían, cambiaban sus monedas para hacer alarde, para que la gente los alabe. Y Jesús le está mostrando, ese sistema religioso está corrupto. Ese sistema religioso la gente está tan atada que se olvida de para qué yo se los di, para qué yo lo hice. No puede haber una mujer pobre, no puede haber una viuda pobre. En la ley dice que hay que ayudarla, pero a nadie le interesa. Están más fanatizados con el sistema que con el espíritu de ese sistema, de para qué se hizo.
Hermano, no pasó. Y estos temas a veces son medios difíciles de hablar. Yo no lo podía creer que en medio de la pandemia, crea o no, si una pandemia no importa, pero la gente, muchos perdieron su negocio, su trabajo. Pero ¿sabe lo único que hizo la iglesia? Es mandar a decir, che, pero no se olviden que todos los meses hay que poner el diezmo, ¿eh? No se olviden, de todo, sí, empezaron a aparecer los CBU, Mercado Pago, se empezó a hacer famoso y de verdad. Ahora, si yo quiero hacer lo que, esto es de acá, no es de acá. ¿Y cuánto se hacía? Una vez al año y cada 3 años. ¿Para quién? Para el extranjero, el huérfano, la viuda y darle una ayuda al levita. O sea, era para eso. O sea, estoy manipulando hasta la palabra de Dios. O sea, encima estoy haciendo eso. ¿Por qué no lo hacemos una vez al año y cada 3 años? Porque se le va el negocio a un montón de gente. Entonces, hermano, mira, fíjese que Jesús a esa mujer no le hace ninguna promesa, no le dice que va a recibir más, que va a recibir el doble, ni el 100%, ni el 20%, ni ninguna de esas cosas que hoy algunos enseñan y predican, que hay que dar como la viuda, hay que darlo todo para ser bendecido. En ningún momento Jesús dice nada de eso, sino que, hermano, lamentablemente esa señora fue una víctima del sistema religioso que había en ese momento. Eso es lo que es la viuda. Una pobre mujer víctima, y eso es lo que Jesús le estaba mostrando a sus discípulos. Mire si Jesús le va a estar enseñando, ¿cómo la vamos a bendecir? Ahora se abre la ventana de los cielos sobre esta mujer. Jesús le está mostrando la hipocresía que había en ese momento con el sacerdocio, con aquellos que eran los líderes religiosos, la hipocresía que había. Se mofaban de los que traían los ricos y se olvidaban realmente del espíritu que Dios había hecho esta ley. Eso es lo que está sucediendo ahí. Y algunos están tan cegados, tan enfocados en esto. Mire que hay gente que le va a decir, yo le quiero aclarar esto para cuando, si se lo quiere contar a alguien, usted tiene que tener bien en claro esto. Hay gente que le va a decir, un momento hermano, porque vos me estás hablando de la ley, pero acá, en la promesa, Abraham también diezmó, y ahí no había ley. Entonces, ¿en qué quedamos? Primero que es otro tiempo, no es este. Pero vámonos a este tiempo. En Génesis, Abraham se encuentra con Melquisedec y Abraham le diezma a Melquisedec del botín de guerra. Fue una guerra, no del laburo de Abraham, sino que del botín de guerra se encuentra con Melquisedec. Y Melquisedec le dice, dame las personas y quédate con todos los bienes. Y él le dice, jamás, porque yo no voy a robarle la gloria a Dios y que después se diga que Melquisedec me bendijo. A mí el que me bendice es Dios. Ese fue el corazón de Abraham. Esa fue la intención de Abraham. Después no hay nada donde diga que Abraham volvió a hacerlo y su hijo Jacob también lo hace. Pero mire esto, acá no había ley, había promesa. Entonces, ¿hay obligación o no de hacerlo? No, porque no hay ley. ¿Le salió de dónde? Del corazón. Salió de él de hacerlo. Nadie lo obligó. Melquisedec no le dijo, dame el botín de guerra o se te quema la ladera esta semana. Dame el botín de guerra o de verdad te va a ir muy mal, ¿eh? Y las cosas malas que te están pasando, Johnny, fíjate que es por eso. Entonces es lo que se dice, es lo que pasa. Todo lo malo que te sucede es porque no le estás dando a Dios. Eso es lo que nos hacen creer a nosotros. O sea que por no hacerlo estamos malditos. Entonces, hermanos, si nos dicen eso lo de Abraham, tampoco tiene validez, porque Abraham lo hizo de corazón. En la ley solo era para judíos, a menos que alguno de acá se haya circuncidado y venga de alguna tribu de Leví, porque los levitas podían solo recibir eso. Entonces, tampoco es válido. Y es más, le voy a decir, si usted quiere mezclar esto con esto, Pablo en Romanos 7, ¿sabe cómo lo llama esto? Adulterio espiritual. Así lo llama Pablo. ¿Por qué? Porque vos ahora estás casado con la gracia, pero te queréis seguir revolcando con la ley. Pablo lo hace una analogía de un matrimonio y dice, estabas casado con uno, pero ahora, dice Pablo, sois de otro. Pero ahora que sois de otro, me quiero seguir revolcando porque me conviene. Me quiero seguir revolcando con la ley. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Mire, vaya a Gálatas 3. Me queda un poquito de tiempo todavía. Gálatas 3, versículo 6.
Así que hermano, ese sistema religioso al cual Jesús estaba muy en contra, usted fíjese que le llama hipócritas, Jesús generación de víboras, sepulcros blanqueados. Jesús no le hablaba así a la gente, Jesús le hablaba a estos, a lo de ese sistema religioso que se había corrompido y que se había olvidado de su misión, de lo que tenían que hacer. Se olvidaron completamente. Por eso Jesús aclara y dice, esta viuda pobre. Dice Gálatas 3, ya estamos acá, Gálatas 3, versículo 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. O sea, Pablo acá está relatando algo de acá, de la promesa. En la gracia relata algo de la promesa. Y le dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Ahí entramos nosotros. Dios sabiendo de antemano, acá todavía nosotros ni figuramos, no tenemos nada que ver, pero Dios ya sí sabía que algún día los gentiles, todos los que no eran judíos, iban a entrar a la familia de Dios. Dijo, en ti, por la fe, esto es por fe, somos bendecidos por la fe, en ti serán benditas todas las naciones. Eso es el nuevo pacto, que es un pacto incondicional, sin condición. Dios te bendice porque te bendice. ¿De dónde sale eso? Del sacrificio de su Hijo. Y sigue hablando. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, o sea que yo ya estoy bendecido por la promesa, por eso era la dispensación de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Versículo 10, escuche bien. Porque todos, usted, yo y todos, los que dependen de las obras de la ley, están bajo maldición. Entonces dice, todos los que estamos acá, los que dependen de las obras de la ley, donde esto era parte de la ley, están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces, hermano, ¿la ley qué es? De Génesis a Deuteronomio, los primeros 5 libros de la Biblia. Y dice, los que dependen para ser bendecidos, para cualquier cosa, del libro de la ley, están bajo maldición. Si yo quiero ser bendecido por presentar mi 10%, si yo quiero ser, por eso lo hago, hermano, estoy bajo maldición, porque también tengo que cumplir con lo que dice Levíticos 1, Levíticos 2, Levíticos 3, Levíticos 4, Levíticos 5, Levíticos 6, y así, hermano. Como lo digo siempre, luego en forma de chiste, o usted tiene intimidad con su esposo o con su esposa, bueno, la cama quedó inmunda durante 7 días, no va a poder estar, o sea, cumpla con todo, se terminó el pasarla bien, porque tengo que cumplir con todo, si no estoy bajo maldición. Si yo de repente pequé, yo no vi a nadie que traiga acá una oveja para ser degollada, agarrar la sangre de la oveja, rociar el altar, qué lío que sería rociar el altar. No lo vi ni a Gaby prendiendo fuego en el altar para haciendo ese sacrificio. Entonces, si usted quiere depender de la ley, está bajo maldición. ¿Por qué, hermano? Porque nadie, dice, ninguno se justificará para con Dios. No hay justo, no hay nadie que pudo haber cumplido todas estas cosas. Por eso vino Cristo. Y dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas, vivirá por ellas. Esto quiere decir, hermano, ¿a usted le gusta o le gusta enseñar? O esto más que nada, acá no lo hacemos, pero cuando se encuentra con alguien y le cite Gálatas 3, hermano, mirá que si vos querés vivir acá, está bajo maldición, Hermano, yo tengo que decirle que realmente todo el que enseña que hay que hacer esto, pone a toda la iglesia bajo maldición. O se salteó Gálatas 3. Porque dice que quiera vivir por estas cosas, va a estar bajo maldición. Ahora la pregunta que yo le quiero hacer, porque yo pensaba siempre esto y decía, si yo no doy,
Y si yo me convenzo, bueno, hermano, sí, hay mucha gente que se convence y que es verdad, que esto no está vigente al día de hoy, pero se vuelve un avaro. Porque dice, bueno, saco, bueno, vamos ya que en la iglesia está lleno, no te piden diezmo, vamos, nos sentamos, tranqui, barro, todo bien. Dios siempre va a mirar la intención del corazón. Eso es lo que Dios siempre va a mirar. Entonces yo tengo que hacerte esta pregunta. ¿Qué hace usted cuando se entera que un hermano tiene alguna necesidad? ¿Cuál es su reacción? ¿Y lo hacemos de verdad? ¿Nos preocupamos de verdad? O sea, ¿de verdad nos ocupamos cuando usted se entera? ¿O siempre estamos tratando de hacer la vaquita? Está bárbaro hacer la vaquita, hacemos una vaquita. ¿Pero de verdad? Porque si no también estamos como esos religiosos, corruptos, y como ese sistema. Está bien, nosotros no lo hacemos. Pero la gente que necesita, que no nos olvidamos de aquellos que necesitan. De alguien que quedó un hermano, estoy hablando de un hermano. Acá esto es para la familia de la fe, de un hermano. ¿Usted vio cuando Jesús dice, tuve hambre y me diste de comer? Tuve sed y me diste de beber? Tuve preso y me visitaste. Gloria a Dios por los ministerios carcelarios. Van y le predican. Pero ¿sabe que Jesús no está hablando de el que mató o violó a alguien en la esquina y cayó preso? Le tengo que predicar el evangelio a toda criatura, pero no porque esté preso. Jesús está hablando de los hermanos que eran perseguidos por predicar el evangelio, los metían presos y a mí no me importaba. La indiferencia, que un hermano tenga hambre y no me diste de comer, dice él. ¿Por qué? Porque es su cuerpo. Porque somos su cuerpo, somos parte del cuerpo. Que un hermano tenga sed y a mí no me interesa. Que un hermano esté enfermo y ni siquiera lo visite ni nada, no nos llame, no me interese. Ese es el espíritu. Eso es lo que él quiere enseñar. ¿Por qué Dios hacía que separen algo? Porque iba a haber gente huérfana, iba a haber viudas, gente que se tuvo que ir al extranjero y venía. Hermano, iban a tener necesidad de eso. Es el espíritu, no para ser millonario a nadie. Y de verdad, muchas veces me pone mal, porque se lo vuelvo a repetir, hay gente que no llega a la iglesia por aquellos que fomentaron esto, por los que fomentaron, pero no solo de fomentarlo, porque es bueno dar. Es bueno dar. Yo le voy a decir algo, el cristiano tiene la marca registrada del dar. No hay cristiano que no dé, no es cristiano. Esto es así, cristiano quiere dar dinero, tiempo, un abrazo, algo, una oración. El cristiano siempre quiere dar. Es el sello del cristiano. El cristiano que no da es un avaro. Bueno, no es cristiano. Porque dice que ningún avaro entrará en el reino de Dios. Porque Dios condena la avaricia. Y esto era lo que sucedía en ese tiempo. Una mujer entre medio, pobre, pasó de largo. Nadie levantó la mano, nadie fue a golpear al templo, nadie dijo nada sobre esa mujer, porque estaba en la ley que había que ayudarla. Segunda de Corintios 9:7. Ahí sí, Segunda de Corintios 9:7. Yo quiero que le quede en claro esto cuando se encuentre con alguien. Porque hay gente que por ahí dice, sí, pero está en la Biblia. Yo el otro día vi una publicación, ¿no? Que ahí había un video de un pastor también que enseñaba y hablaba en contra, enojado. Y una mujer de una iglesia pone ahí abajo, qué bruta esta gente, si está escrito en la Biblia. Dijo. Yo me iba a meter, pero ya no tengo ganas de hacerlo. Digo, no, prefiero enseñarle a mi congregación. Pero aparte pone, qué bruto este pastor puso. Porque está en la Biblia que dice que hay que diezmar. Pero está en este tiempo. Está acá. Acá era una obligación. Acá había que hacerlo. Entonces sí está escrito en la Biblia, hermano, porque todo está escrito en la Biblia. Usted, hágame un favor y lea Levítico. Llegue a su casa y lea Levítico. Todo es Levítico. Primero que se va a dar cuenta que los judíos eran extraterrestres. Eran de otro planeta para vivir todos los días así, de esa manera. Se va a dar cuenta de eso usted. Porque decís, es imposible. Bueno, justamente, nadie podía cumplirlo. Pero lea Levítico, agarre Levítico y empieza, no va a entender ni jota. Cuando vengas al altar y la ofrenda de oblación y mezclar y un montón de cosas, pero léalo. Todo eso tendríamos que hacer si nos queremos justificar o queremos vivir o que Dios nos bendiga por hacer algo que estaba dentro de la ley. De Génesis hasta Malaquías. Perdón, y también los evangelios, porque los evangelios también están todavía bajo la ley. Mire cómo lo tenemos incorporado y ya de costumbre lo decimos. Los evangelios,
Los 4 evangelios también estaban bajo la ley. Ahí en la partecita final, cuando Cristo resucita y empieza el tiempo, la dispensación de la gracia. Pero el apóstol Pablo, mire cómo esto está acá, lo que va a leer Pablo es el tiempo de la iglesia, el tiempo de la gracia. Y el apóstol Pablo dice, cada uno de, como propuso en su corazón, no con tristeza o por obligación. ¿Qué necesidad? Que la palabra, ¿sabe qué es? Bajo presión. Nadie puede dar bajo presión. Eso no es dar. Imagínense ustedes tienen que hacer un regalo a su esposo o a su esposa y te están obligando a regalar. Si su esposa escucha la charla, si Ara llega a escuchar, por ejemplo, y lo tenemos que obligar a Gaby. Gaby, no le quiero regalar nada. No, Gaby, tenés que darle porque no te va a dar más de comer. Gaby, no te hace la comida. Bueno, no tiene honra ese regalo, no tiene nada que ver. Esto es lo que dice Pablo, nadie puede venir a dar bajo presión. Hermano, la palabra de Dios nos enseña en Proverbios, honra a Jehová, honra a Jehová con todos tus bienes y serán llenos tus graneros. Hay promesa, pero honra, trayéndoselo a Dios con honra. Entonces Pablo dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza o por obligación, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo en todo tiempo siempre todo lo necesario, en todo abundéis para toda buena obra. Esta es buena obra. Estas. Dios te va a dar. Dios te va a dar. Mire, hermano, yo siempre enseño esto. La Biblia enseña. Dice, cada primer día de la semana, cada uno aparte algo para Dios. ¿Sabe qué? No sirve, y de verdad se lo digo, no sirve venir y llega el momento que nosotros no lo hacemos, pero uno, y llega el momento de ofrendar y bueno, le doy a Dios. No sirve. Dice cada uno en su casa, antes de venir, diga, Señor, gracias, porque en lo poco, o en lo mucho, o en lo que tengo, a Dios no le importa tu blanca, o no le importa tus dólares, no le interesa a Dios, le interesa tu corazón. Entonces vos le traes tus blanquitas como la señora y se lo presentás a Dios. Ahora, hermano, el que tiene 1000 denarios y conoce esa situación y sabe esa situación, ¿es por qué? Porque Dios lo bendijo y lo hizo abundar para toda buena obra. Entonces, me preguntó hace un tiempo un hermano de otra iglesia, dice, pastor, yo empecé a leer y me di cuenta que el diezmo era para esto, me dice, para ayudar a la gente. Era para eso. Y se lo planteé a mi pastor. Yo metí un diezmote, era el hombre. Dios lo bendijo mucho, muchísimo. Y digo, ¿sabe qué, pastor? En nuestra congregación tenemos mucha gente que no tiene para comer, yo los conozco. No tienen para comer, pero de verdad, hace 2 o 3 días que no comen. Entonces, yo lo que quiero hacer de corazón, no quiero dejar de darle a Dios, pero quiero agarrar eso que yo todos los meses separo y comprar alimento, hacer bolsas de alimento y darle a mis hermanos de la iglesia. Porque no tienen para comer de verdad. Y digo, ¿qué te dijo? No, así no se maneja eso. Vos tenés que primero cumplir con Dios y después vos si querés, o sea, ¿basado en qué? Si justamente el espíritu de esto era esto. Era para el que no tenía. Para eso Dios lo hizo. Por eso en Malaquías usted va a encontrar que dice, y haya alimento en mi casa. ¿Para qué sirve el alimento? No dice haya dinero en mi casa, haya alimento en mi casa y probadme en esto ahora. Si yo no le voy a abrir la ventana de los cielos, para que abundes en toda buena obra. Así da la iglesia del Nuevo Testamento. Eso es lo que dice tu corazón. Mientras más relación tenga con Dios, hermano, le puedo asegurar que es hermoso tomarme mis 5 minutos, pensar, meditar en Dios y decir, Señor, esto es para vos, esto es para vos. Nadie te puede poner un porcentaje, nadie te puede decir cuánto, porque hermano, eso era una obligación. Acuérdense, esto era un impuesto, no era por fe, era un impuesto. Entonces qué lindo ese momento que yo separo para Dios, digo, esto es para vos, Señor. Y Él dice, y Él
da pan al que come y semilla al que siembra. Y usted va a poner una semilla y Dios le va a multiplicar. ¿Pero para qué? Para que abunde en toda buena obra. Para cuando usted se entere que hay alguien que necesita algo, ahí está, Señor, vos me bendeciste, Señor. Hiciste que hoy yo prospere y tenga. Seguramente Dios te va a poner un hermano que necesite. Pero si vos te sentís, no, pero tengo que dar obligación a Dios. Nada, hermano. No, la ofrenda es voluntaria. David, cuando tuvo que construir el templo, dice, yo puse esto y ustedes voluntariamente traigan lo que sale de su corazón. Y empezó a construir el templo, dice, la gente venía contenta y demás. Entienda esto, que nadie le está pidiendo dinero. Eso es un trato de usted con Dios. Pero sí tiene que entender esto. Y tiene que saber esto, porque esto lamentablemente, y la doctrina de la prosperidad, aleja a la gente de Dios. Y abunda por todas las redes sociales, por todos lados. Por todos lados. Hay hermanos de verdad que separan, yo creo que entienda esto, separan su 10ª parte y de corazón se lo dan a Dios. Pero no lo hacen por obligación. Entonces tenemos que entender esto y no ponerse mal el día que no lo puede hacer. Entonces un día trae un 2%, un 1%, un 0%, no tengo ni idea. Pero usted no se tiene que poner mal y saber que usted ya por la muerte y resurrección de Cristo está bendecido con toda bendición espiritual. Yo no soy bendecido por lo que tengo económicamente. No tiene nada que ver, hay gente que cree eso, que si uno tiene prosperidad económica, qué bendecido es, hermano. Yo no estoy bendecido por eso. Entonces el otro que no tiene mucho, que está maldito. Pues no, estamos todos bendecidos en Cristo Jesús. Yo ya estoy bendecido en Él, ya tengo todo en Él, estoy completo, no me falta nada. Sé vivir en la abundancia, sé vivir en la escasez. En todo y por todo estoy enseñado y una cosa aprendí, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es mi fortaleza. Yo no voy a venir a darle y hacer un trueque con Dios. Mira, Dios, yo te puse esto, vos dame el otro. Eso es una mentira, hermano. Eso es una mentira. ¿Por qué? Porque Dios ya dijo que iba a haber gente que no iba a tener. Pero a vos que Dios te dio, tenés la responsabilidad de bendecir a esa gente, de bendecirlos. Cuando tengas la oportunidad de bendecir, bendecí. Cuando tengas la oportunidad de bendecir a alguien, bendecilo. Porque Dios te bendijo para que abundes en toda buena obra. Para eso lo hizo Dios. No para que solo... Dios tiene problemas con el dinero y con los ricos en absoluto. Pero ¿qué dice la doctrina de la prosperidad? Que todos tenemos que ser ricos. Mentira. Todos tenemos que tener intimidad con Él. Todos tenemos que conocerlo cada día más a Él. Por eso, hermano, no le robo más tiempo, aparte es medio lío. Después de cosas le paso el gráfico, pero cuando se encuentre con alguien y le diga, sí, yo quiero ir a la iglesia, pero tiene una cara de chanta ese, seguro que te... No, hermano, no. Usted háblele de todas estas cosas, escuche la prédica otra vez, anote los pasajes y diga, mira, hermano, esto es la ley. Nosotros estamos viviendo bajo la gracia. Se lo resumo así. Tenemos un contrato de alquiler acá y tiene cláusulas y condiciones. Cuando pasen 3 años, ese contrato va a quedar nulo. Ya el contrato que me hizo a mí la inmobiliaria para poder estar en este lugar, dentro de 3 años va a quedar nulo. Las cláusulas y condiciones que existían en ese contrato, si yo voy a renovar, me van a poner otras cláusulas, otras condiciones, otro precio. Y si al dueño o la dueña se le antoja agregar algunas cosas más, ya tengo un nuevo contrato. Usted en la Biblia lo va a ver como antiguo contrato, Antiguo Testamento, nuevo contrato, Nuevo Testamento. Entonces yo no puedo venir y decirle a usted, mira, hermano, ¿se acuerda que en el contrato anterior usted tenía que dejar un 10%? Sí. Y ahora me lo sacaron. Y ahora me dicen en el nuevo contrato que voluntariamente cada uno traiga lo que dice su corazón. Pero yo le sigo diciendo a usted, ya que tiene que traerme lo del antiguo contrato. Cuando este contrato ya quedó nulo por el sacrificio de Cristo. Yo estoy en un nuevo contrato, el del corazón. A Dios le importa su corazón, no su billetera, su corazón. Amén, hermano. Vamos a ponernos de pie. Damos gracias a Dios por esta noche. Gracias a Dios por su palabra. Le pedimos al Señor que nos siga capacitando, pueda seguir alumbrando nuestros ojos, nuestro entendimiento.
Señor, que realmente podamos ser personas dadivosas, pero no olvidarnos, Señor, tal vez de aquel que menos tiene, aquel que necesita. Señor, solo dependemos de ti, de nadie más. Yo no dependo de nadie más, no dependo ni de la economía del país, no dependo si sube, baja el dólar. Señor, todos dependemos de ti. Señor, te pedimos por aquellas personas tal vez porque esto es lo que me pesaba, que no puedan llegar porque lamentablemente la iglesia está manchada y está mal vista, Señor. Y no somos eso. No nos creaste para eso. Nos creaste, Señor, y nos ungiste para ir con los quebrantados de corazón, para los que están oprimidos por el diablo, a darle libertad a los cautivos, a los que están presos, Señor, darle apertura de cárcel, para predicar el año agradable, Señor. En el nombre de Jesús, para eso estamos, Padre. Sabemos que también tenemos errores, que no somos perfectos, pero tratamos, Señor, de lo posible seguir lo que dice tu palabra, Señor. Ser guiados por tu espíritu, por tu palabra. Si tu palabra dice sí, es sí. Si tu palabra dice no, es no, Señor. No podemos rebuscar, Señor, y poner algo que nosotros pensamos, y menos para sostener un lugar. Señor, tú sostienes este lugar. Señor, ahí está nuestra confianza, Padre, que tú sostienes este lugar. Tú sostienes mes a mes, Señor, este lugar, y en eso confiamos, Señor. En eso confiamos, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, y ayúdanos a ver siempre dónde está la necesidad. Señor, que si hay un hermano con necesidad, o hay chicos, Señor, en la congregación y tienen necesidad, que no nos pase, Señor, como los que estaban al lado de esta viuda. Estar atado a un sistema religioso, tan enamorado de nuestro sistema, nuestra estructura, que nos olvidamos, Señor, de lo verdadero que tenemos que hacer. No permita, Señor, en el nombre de Jesús. Y ayúdanos, Señor, siempre a tener ese corazón dadivoso y a que esté dispuesto, Señor, para hacer toda buena obra. Padre, en el nombre de Jesús, porque sabemos que nuestra recompensa, Señor, no está en este lugar, no está en este tiempo, sino que está en la eternidad, Señor. Ahí estamos haciendo tesoros en los cielos. Padre, en el nombre de Jesús te damos la gloria, te damos la honra y la alabanza, Señor, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Den un aplauso al Señor, a su palabra. Váyase libre en el nombre de Jesús y aprenda que usted ya está bendecido. Yo soy una persona bendecida. Usted es una persona bendecida, más que bendecida. Amén. Me olvidé decirle, el miércoles tenemos la reunión de hombres. Me olvidé decirle, el miércoles. Después de pasar el horario, seguramente vamos a estar hasta las 11 de la noche. Vamos a comer y vamos a compartir unos matecitos. Nos vamos a empezar a juntar. Carlos, ¿cuánto tarda en hacerse esto? Más o menos. Yo ya lo traigo casi terminado. Nos juntamos a la tarde a comer unos mates, hacemos una tarde. Así que hermano, el miércoles, hay gente, ese miércoles, venimos a este lugar, vamos a escuchar y a la pomadora, vamos a compartir palabra de Dios. Traiga a alguien, invítelo, invite si tiene alguien. Sí, sí. Para fin de año, de verdad, vamos a empezar a organizar para hacer uno de los últimos cultos de fin de año. Vamos a organizar ir a alguna quinta, pasar en familia ese día. Así que sabemos que Dios nos provee todas las cosas. Y en noviembre es el aniversario de la iglesia. También ya vamos a cumplir un año acá en este lugar. Así que estamos totalmente agradecidos con Dios. Así que, hermano, salud, hermano, que Dios los bendiga mucho. Gracias.